¿Por qué los engranes? ¿Por qué los vestidos pomposos? ¿Por qué tiene que ser un icono Julio Verne? ¿Por qué los pulpos? El día de hoy vamos a conocer qué significa en realidad el steampunk o aquí en México el retrofuturismo. Todos tenemos gustos musicales, literarios, artísticos o de estilo de vida. Algunos gustan del metal, pero también les gusta la música clásica. Y ver fusionados estos dos estilos en el metal sinfónico debe de ser un deleite para ellos. Por otro lado, muchos son amantes de la robótica, las máquinas en general y la ciencia que les rodea. Y también hay amantes del estilo elegante y refinado, sutil y romántico. Pero tienen razón, no podríamos fusionar estas cosas tan opuestas. ¿O sí? Podríamos decir que esto es muy nuevo y hasta descabellado, que nadie lo conoce tal vez, pero sorpresivamente, el steampunk tiene ya muchos años siendo un género muy respetado y con cientos de seguidores. Para muchos puede sonar absurdo e incluso una burla, pero hemos visto destellos del steampunk hasta en películas hollywoodenses desde hace muchos años. Siendo un subgénero literario nacido dentro de la ciencia ficción, el steampunk surgió durante la década de 1980 a manos de escritores conocidos por su trabajo cyberpunk. Bien podríamos decir que el término steampunk se originó como una ironía al género cyberpunk. Poco a poco se ha convertido no solo en un estilo literario, sino en un movimiento artístico y sociocultural. El steampunk está rodeado de una ambientación donde la tecnología a vapor sigue siendo la predominante y por lo general localizada en Inglaterra durante la época victoriana, donde no es raro encontrar elementos comunes de la ciencia ficción o la fantasía. Este estilo se inspira principalmente en las obras de H.G. Wells y Julio Verne, padres de la moderna ciencia ficción, pero también debe su inspiración a novelas de aventura y ciencia romántica como las de Arthur Conan Doyle, Mark Twain y Mary Shelley. El steampunk es impulsado por las corrientes retrofuturistas, centradas en la segunda mitad del siglo XIX, en las épocas victoriana y eduardiana, momento en que la revolución industrial se encuentra en todo su apogeo. A pesar de que el steampunk histórico normalmente se debe más a la ciencia ficción que a la fantasía o al terror, un gran número de obras incorporan elementos mágicos o sobrenaturales a sus tramas. Morlock Knight, escrito por K.W. Heather, que nos muestra el intento del mago Merlín por alzar al rey Arturo de nuevo para salvar a una Inglaterra de 1892 de una invasión de Morlocks venidos del futuro. Las puertas de Anubis, de Tim Powers, describe a una cabala de magos entre los mendigos y ladrones del subterráneo de Londres, de principios del siglo XIX. Otro ejemplo es el cómic creado por Alan Moore, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que reúne a personajes como Mina Harker, el Capitán Nemo, el Hombre Invisible, Dorian Gray y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en una trama de misterio y aventuras totalmente retrofuturistas. Una de las principales ideas del steampunk es la mentalidad de hazlo tú mismo, modificando muchos de los objetos modernos que ahora mismo forman parte de nuestra vida cotidiana, para así darles una apariencia victoriana, buscando alcanzar también el característico estilo mecánico futurista. Ejemplo de ello incluyen teléfonos, computadoras, armas, accesorios e incluso vestuario para dama y caballero de cortes y estilos únicos. El objetivo es el de modificar por completo el objeto, rediseñarlo con los materiales apropiados de la época, como el cobre, el hierro, la madera, el cuero,
integrarlos al objeto moderno con un diseño y manufactura victoriana. Los resultados son verdaderas obras de arte. Buscar información sobre el steampunk puede ser sencillo. Colocamos la palabra en el buscador y tenemos resultados. Pero para buscar información sobre este movimiento aquí en México, debemos de ser más precisos. ¿Y qué mejor que buscar a las personas indicadas? Nos acercamos a los compañeros del colectivo México Retrofuturista, quienes durante muchos años han estado relacionados a eventos culturales de diversos estilos y que desde hace ya un tiempo nos han regalado eventos e información del tema muy completa y muy adecuada. Son creadores y profesionistas, apasionados del arte y miembros de diversos proyectos muy reconocidos en la escena underground de México. Bueno, nosotros somos Cronáutica, somos un equipo retrofuturista que tiene un espacio mercantil en esta área que se llama Quimera Bazar. ¿Qué es el retrofuturismo? El retrofuturismo, en pocas palabras, es retomar alguna época ya pasada, ¿no?, en algún periodo de la historia humana, y retomarlo tanto en el presente o como futuro. En una ciencia ficción se le llama como cronía. La pregunta principal de la sucronía sería, ¿qué hubiera pasado si no hubiera cambiado la historia como vivimos actualmente? Eso es prácticamente y en pocas palabras lo que es el retrofuturismo. El retrofuturismo en México, particularmente el steampunk, que estamos hablando de un retrofuturismo ubicado en el siglo XIX, nace con la inauguración del Foro Steampunk México, aproximadamente en el año 2012. A partir de esa fecha se inauguran varios eventos como el Festival Cronopia en Guadalajara, donde se hace la primera presentación oficial de Steampunk México y de los steamers en este caso. Después, muy contadas ocasiones se reúnen también en el evento denominado la Feria Neovictoriana, que se celebró en el 2014 aproximadamente. A partir de ese momento se empiezan a diversificar las visiones de steampunk en México, y cada uno tomando haciendo ejercicios sobre un retrofuturismo, ya sea apocalíptico, uno más conservador, uno más romántico, y la única limitante es la imaginación de las personas para ubicar una ficción del siglo XIX según te parezca. A nivel internacional hay muchos proyectos que vienen de la escena underground que tienen como esta, digamos, ya fusión, sincretismo de lo oscuro, lo post-punk, con ideas y con estética retrofuturista, principalmente steampunk. Estamos hablando de proyectos como Avni Park, que es, digamos, un gran ícono en la parte más como gótica, porque empezaron como proyecto gótico, y en la parte más industrial tenemos a Dr. Steel, ¿no? También está Rasputina, hay infinidad de grupos, pero yo creo que lo importante también es mencionar que aquí ya teníamos un antecedente, y el primer grupo de alguna forma retrofuturista en México tuvo más de 30 años, tiene más de 30 años que se conoció en los 80s, que se llama Casino Shanghai. Casino Shanghai, Ulalume tenía y tuvo la gran idea de salir vestida de otra época, como en la época entre las dos guerras, y tocando la primera música electrónica que se estaba haciendo aquí en México. Así es que estamos hablando, claro, en ese entonces no se conocía para nada estas nuevas tendencias retrofuturistas, pero el primer grupo que consideramos nosotros retrofuturista en México es Casino Shanghai. El steampunk sí retoma la época victoriana, y no solo la vestimenta, los corsets, las faldas. Las faldas tienen también un tipo específico, hay por lo menos 3 categorías de faldas. No sé si han visto, pues hay faldas que van como hacia abajo y hay faldas que van como alzaditas. Cada uno tiene un nombre francés.
la época victoriana también es como muy importante porque en ella hubo un proceso de cambio en la humanidad importante en el sentido de la tecnología, la ciencia, el comienzo del uso del vapor como energía mecánica. Pero también al mismo tiempo pues había como un anhelo hacia el pasado y entonces también hubo como mucha tendencia hacia el esoterismo, el misticismo y entonces en esa época pues se juntan esas dos partes. La época victoriana lo que más lo caracteriza pues es el conservar la etiqueta y los buenos valores y modales, ¿no? Ante la sociedad. Y bueno, yo, Charles Chickens, pues sí creo que es importante pues retomar un poco lo de los valores, sobre todo pues la ciencia, el estudio y esta parte como pues espiritual de la época victoriana. Creo que también es importante mencionar que como el steampunk es una corriente retrofuturista, es imposible como colocarla en un espacio en el tiempo. Entonces también eso es importante en la ropa, ¿no? O sea, uno puede parecer, parecen victorianos, ¿no? Las faldas, pero por el tipo de cosas como los relojes, como estas cosas que no se pueden hallar como en esa época, es como importante también mencionar que esos detalles son muy importantes en el steampunk. Se han hecho eventos a partir de que se juntó la comunidad, que queremos que vaya creciendo cada día más. Son tardes retrofuturistas que se hacen en el antiguo Abartime. En estas se dan talleres, se hacen conferencias, se cuentan también breves historias y aparte, si alguien gusta participar, se abre la convocatoria para que hagan exposiciones de sus piezas. La siguiente tarde retrofuturista va a ser aquí en Quimera Bazar. Están todos cordialmente invitados. Es a partir de las 12 del día, termina aproximadamente a las 7 u 8. No hay ningún cover, todo es gratuito. ¿Por qué? Porque está generado por la propia comunidad retrofuturista. Cada artista pues va a aportar parte de su trabajo y es lo que llena pues la gran convocatoria y elenco de este día. Y pues va a haber diferentes cosas, entre las conferencias va a haber la conferencia sobre floriografía y también esa es como la condición del evento, traer una flor. La flor que quieran, la floriografía pues consiste es un medio de comunicación con flores, que se hizo muy popular en la época victoriana. Entonces pues cada flor tiene un significado y las personas pues pueden venir con una flor para intercambiarla con alguien que esté por aquí. Además de las conferencias pues va a ser una kermés, un ambiente bastante familiar, todos van a poder venir, niños, grandes, van a disfrutarlo bastante. Yo particularmente, por ejemplo, voy a estar como cazando personas en un estilo muy muy al steampunk, entonces va a estar muy entretenido. Bueno, están cordialmente todos invitados. Es un ambiente familiar. No tengan preocupaciones, tanto para adultos como para niños. Las actividades están cuidadas muy bien para promover esa integración familiar. Y para que los demás, los chiquitos, también conozcan este movimiento, que es bastante creativo y se la van a pasar como locos. Es muy importante también mencionar que si te interesa el steampunk, te vas a divertir bastante, obviamente, porque pues la temática es steampunk. Pero si es la primera vez que escuchas de él, también es importante, y te llama la atención, claro, es importante que vengas, porque las conferencias de verdad son muy importantes para que puedas conocer un poco más acerca de. Entonces, los invitamos a seguirnos en las redes sociales y que vengan, claro. Este día también inauguramos nosotros, este equipo, nuestra tienda que se llama Cronáutica. Como podrán ver, aquí hay algunos ya artilugios, artesanía, cerveza artesanal, la cerveza banderas negras, Memento Mori, libros, muñecas neovictorianas, productos de esoterismo y todos los artilugios que cada uno de los integrantes del equipo Cronáutica hacemos. Cronáutica en realidad es una nave retrofuturista, la retomamos de la estética y del valor que tienen, la localidad en la que vivimos. Es una trajinera, pero fantástica, que vuela y que viaja por todo el mundo, y cada quien tiene un personaje dentro de este equipo llamado Cronáutica.
Confederation. Skeleton crew is what came back, and once and for it filled his sack with bribes and cash and fame and coin, things to make a new crew join. Captain Robert took his men, flew to Brig and back again. Some fell off and some dropped dead, some put bullets through their heads.